Una de las herramientas que usamos para el desarrollo de la visión es la intercesión. Consideremos la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Allí dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Recordemos algunos principios. Dios es justo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 5 y 6, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos, de ninguna manera. Lo segundo es que de Dios no viene nada malo. El mal no procede de Él. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Lo malo lo traemos nosotros a nosotros mismos. El pecado, como sabemos, le abre la puerta a lo malo. Así que el castigo es justo, el castigo es bueno cuando se actúa mal, así como la recompensa y las bendiciones cuando se actúa bien. Entonces hay algo que detiene el castigo y se trata precisamente de la intercesión. ¿Qué significa interceder? Interceder es estar en medio de dos partes para favorecer a una frente a la otra. Es un mediador, es mediar entre dos partes, buscando favorecer o poner en bien a una frente a la otra, que generalmente es de mayor nivel o posición que la parte por la que se está intercediendo. La intercesión es parte de nuestra oración. Como sabemos, orar es comunicarse con Dios. La intercesión es pedir a favor de algo o de alguien. El texto base que acabamos de leer señala que Dios buscaba intercesores en el tiempo del profeta Ezequiel, pero que no los encontró. Esta es casi una realidad actual. No hay quien quiera favorecer a los demás, y esto es a causa del ego, pero nosotros, como seguimos el modelo de Jesús, y Él vino a interceder por nosotros, nosotros también entonces debemos asumir y cumplir este rol. Recordemos lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera Dios ha amado al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Es decir, Él es un intermediario para que nosotros que estábamos perdidos podamos acceder a la vida eterna. Y Jesús, como mencioné, es el gran modelo porque Él es el gran intercesor. Antes de enfrentar la cruz, nosotros leemos en la palabra que Él intercedió ante el Padre en favor de sus discípulos y aparte oró también por quienes vendrían a Él a través de esos discípulos. La Biblia señala que Jesús intercede por nosotros hoy. En Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25, la Biblia dice: ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Esta es una de las maravillosas labores que a nuestro favor Jesús cumple ante el Padre. Intercede en favor de nosotros. Como también sabemos, Satanás es nuestro acusador. Constantemente nos está acusando y Cristo constantemente está intercediendo en favor de nosotros. Lo hizo en esta tierra antes de partir, como mencioné, y el registro es del Evangelio de Juan capítulo 17, y lo hace aún en favor nuestro. Su obra nos ha justificado y esa justificación es una intercesión porque se ha vuelto un intermediario entre Dios y nosotros. Por eso dice la Biblia que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por la intermediación de nuestro Señor
Jesucristo. Eso está en la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 1. Aparte de que Cristo, de Jesús, que es nuestro modelo, el Espíritu Santo es un poderoso intercesor. Y Jesús le dijo a sus discípulos a manera de promesa que al venir al Espíritu Santo, Él tomaría de Cristo y nos los haría saber y que intercedería por nosotros. ¿Sí? Nos guía, dice la Biblia, cuando oramos y nos toma también para interceder a través de nosotros. En ocasiones, esa intercesión que hace el Espíritu a través de nosotros es en lengua desconocida. Lo dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Aunque no lo entendamos, la intercesión del Espíritu Santo nos ayuda a superar las debilidades y a hacer la voluntad de Dios. Hay un modelo precioso de intercesión que nos presenta la palabra del Señor a partir de Moisés. Consideremos Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 13. Leámoslo juntos. Allí dice, los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando las bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego a Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Como vemos, este es un ejemplo de intercesión. Moisés tenía las manos levantadas. Moisés intercedió ante Dios a favor de la victoria de Josué. Moisés subió a la cumbre del monte y allí levantó sus manos. Mientras sus manos estuvieron levantadas, Josué avanzaba. Pero cuando bajaba, entonces Josué retrocedía. La intercesión estaba activa cuando Moisés tenía las manos levantadas. Levantar las manos significa, número uno, reconocer que hay un Dios que está por encima de todo. Reconocer, número dos, nuestra incapacidad y que necesitamos de Dios. Y también reconocer que solo al Señor o solo en Él podemos avanzar. Solo a Él debemos mirar para poder avanzar. El trabajo del reino de Dios, el trabajo de la visión, requieren de gente que como Moisés suban al monte, es decir, oren, levanten las manos, intercedan para que se pueda avanzar. Igualmente se requiere de gente como Aarón y Hur que apoyen esta labor intercesora. Por la intercesión, el trabajo en el campo de batalla tiene y tendrá siempre éxito. Por eso es importante que nos mantengamos intercediendo. Abraham en la palabra también es otro maravilloso, lindo ejemplo de intercesión. Nos dice la Biblia que Abraham intercedió en favor de Lot y sus hijas, que eran parte de su familia, para que se salvasen de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y así fue, se salvaron según lo que dice Génesis capítulo 18 versículos 23 al 33. Allí se muestra cómo gracias a que Abraham intercedió ante el Padre, que ellos pudieron salvarse. Porque los hombres de fe como Abraham, como nosotros, la gente de fe, son gente intercesora. ¿Qué nos debe mover a interceder? Cuando nosotros entendemos
el significado y el alcance de la intercesión. Cuando nosotros entendemos que podemos hacer algo por el beneficio de los demás, como interceder, cuando nosotros entendemos que somos sacerdotes intermediarios de Dios, entonces nos veremos sumergidos en la intercesión. Porque vamos a entender que hay poder en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos como una especie de intermediarios al decir que nosotros reconciliamos a la gente con Dios. Nosotros somos representantes del cielo, sacerdotes, intermediarios, y la obra que podemos hacer en favor de la gente es poderosa. Nosotros podemos hacer que el bien del Señor venga a favor de alguien por esa labor intercesora, como lo hizo Moisés para que Josué tuviera victoria en el campo de batalla, como lo hizo Abraham para que su familia se salvase de la destrucción. Nosotros también podemos hacerlo en este tiempo. Obrar en intercesión para que la gente reciba el beneficio del cielo. Así que sí podemos hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo y debemos sumergirnos en ellos. Según lo que dice la palabra del Señor, hay quienes necesitan de nuestra intercesión. Entendamos que somos esos representantes, esos sacerdotes de Dios en esta tierra. Entendamos que Dios busca gente que procure el favor de otros, como lo leímos al principio en el libro del profeta Ezequiel. Entendamos que el modelo a seguir lo dio Jesús, quien vino a ubicarse entre Dios y nosotros. Entendamos que ahora nos corresponde a nosotros, por medio de Jesús y del Espíritu Santo, interceder en favor de otros. Recordemos que la intercesión más efectiva es la hecha conforme a la palabra del Señor. Por ello, según la Biblia, debemos interceder, número uno, por los perdidos. Eso es lo que nos recomienda el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Él ruega que hagamos rogativas, oraciones y peticiones en favor de todos los hombres. Que el Señor no quiere que el ser humano se pierda, sino que se reconcilie con Él. Por eso siempre debemos orar al Señor para que los perdidos no caminen o no continúen caminando a la perdición, sino que Él tenga misericordia de ellos, así como tuvo misericordia de nosotros. También, número 2, debemos orar por las personas, interceder por aquellas personas que Dios nos entregó. Así como Jesús, cuando nos dio el modelo en Juan capítulo 17, que oró por los discípulos, tú me los diste y los presentó en oración. Hay gente que Dios nos ha entregado. Y comencemos a orar por el matrimonio que Dios nos entregó, por los hijos que tenemos, por la familia que tenemos y luego por los discípulos que el Señor nos ha entregado. Oremos por nuestra gente, intercedamos, siempre presentémonos delante de Dios para que ellos estén bien. Número 3, oremos por más obreros, por más gente que se apasione por Dios y que haga la obra, que cumpla la función de la iglesia, que es ganar a los perdidos sin perder a los ganados. Recuerden Mateo capítulo 9, versículo 38. Rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros para esta mies. Se necesita más gente apasionada, más gente involucrada, más gente entregada haciendo la obra del Señor. Además, número 4, debemos orar, interceder por denuedo para predicar y por milagros. El ejemplo nos lo da la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. Ellos, dice la palabra del Señor, que oraron para tener ánimo, brío, pasión, para seguir haciendo la obra, para seguir predicando y para seguir moviéndose en lo sobrenatural. Y dice la Biblia que Dios respondió ese clamor, esa intercesión que hicieron. No dejemos de pedirle al Señor de interceder para que a todos como iglesia nos conceda el denuedo, el ánimo, el interés, el brío, la pasión, se mantenga activa en nosotros el avivamiento y que siempre queramos hacer la obra del Señor, que es la predicación del Evangelio y la edificación del cuerpo de Cristo, y que se mueva de forma sobrenatural para que esto sea posible. Además, número 5, debemos interceder en favor de la iglesia. Es lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Nosotros debemos siempre orar en favor de la iglesia, en favor de que la iglesia se afirme, en favor de que la iglesia pueda ser saludable y de que la iglesia esté lista, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Señor cuando nos venga a levantar. Número 6, debemos interceder por las autoridades terrenales. La Biblia dice que debemos rogar al Señor por ellos para que, en la paz
que se logre por la acción de las autoridades, nosotros también vivamos en paz. Es clave entonces que nosotros roguemos, porque lo dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 2, 2 al 4, que presentemos al Señor a los que están en posición de autoridad, que intercedamos por ellos. Y número 7, debemos interceder por la paz de Jerusalén y por Israel. Siempre debemos hacer intercesión bendiciendo al pueblo escogido del Señor. Amados, cerremos nuestros ojos, abramos nuestro corazón y digámosle al Señor que nos ayude a poder ver la intercesión como lo que es según la palabra y que nos active. Señor, llénanos de ese poder. Ruégale ahora a Cristo, ruégale ahora al Espíritu Santo para que sigamos el modelo del cielo, el modelo de la palabra y podamos convertirnos en esos intercesores, en esas intercesoras que el Señor nos ha llamado a hacer para que su obra siga avanzando. Cierra tus ojos, abre tu corazón y aprovechemos este tiempo para clamar, para ser intercesores, para mantenernos activos en esta obra maravillosa.